¿Sabías que si dos cuerdas se cortan dentro de una circunferencia, no importa en qué sitio lo hagan, con la única condición de que sean perpendiculares? La suma de cuadrados de cada trocito de cuerda, de los 4 trocitos de cuerda, es igual al diámetro al cuadrado. A cuadrado es b cuadrado, c cuadrado y d cuadrado. La suma de esas 4 superficies es igual al área del cuadrado circunscrito. Bueno, naturalmente esto hay que demostrarlo. Vamos a tomar dos cuerdas perpendiculares y nombramos los trocitos de cuerda, porque de eso se trata, de ver que a cuadrado más b cuadrado más c cuadrado más d cuadrado es igual al diámetro al cuadrado. Siempre que hay problemas con circunferencias, conviene mirar puntos notables, o sea, puntos de tangencia. Hay que observar las cuerdas, hay que mirar rectas secantes que cortan en A y en B o en tal y cual sitio, y en particular diámetros. Hay que mirar siempre diámetros, sobre todo si son perpendiculares a cuerdas, porque divide a esa cuerda en dos partes iguales. Para empezar a demostrar el teorema, nos fijamos primero en ese triángulo. Claro, en el triángulo, aquí ¿qué está pasando? Bueno, vamos a ver el teorema de Pitágoras, a ver a dónde llegamos. AM cuadrado es igual a AC cuadrado, sí, muy bien, más AM cuadrado. Y muy bien, ¿y ahora qué hacemos? Pues mira, en ese triángulo, AC es igual a A cuadrado más C cuadrado. Con lo cual, tenemos resuelta una parte del problema. Y para la otra parte, ¿qué hacemos con ese CM? Y es sospechosamente parecido a esto. Y ahí tenemos a nuestro amigo pensando, ¿serán iguales o no serán iguales? ¿Me dirán lo mismo? Bueno, pues sí, miden lo mismo y lo demostramos rápidamente. Y vamos a dibujar ese rectángulo. Ese rectángulo, claro, gracias a que las cuerdas son perpendiculares, todas las líneas son paralelas y perpendiculares. Claro, menos el diámetro, claro, que está en diagonal, ¿verdad? En la diagonal del rectángulo. Esto significa que el eje de simetría, este horizontal que hemos dibujado, pues divide la cuerda CD en dos partes iguales. Y por tanto los dos trocitos de cuerda CD que caen dentro del rectángulo son iguales. Las de fuera también. Y esos dos triángulos, como tienen la misma medida, tienen el mismo cateto mayor, que es igual, son los lados del rectángulo disminuidos. Y H, pues CM es igual a DB. Y aquí anotamos ahí este descubrimiento. Claro, en esa igualdad, donde pone CM, ponemos DB, que para eso vale lo mismo. Y ahora, mira, en este triángulo tenemos a DB. Y lo tenemos ahí abajo. DB es B cuadrado más D cuadrado. Entonces ya lo tenemos. Lo hemos demostrado casi sin darnos cuenta. Como el diámetro es igual a 2R, pues 2R todo entero al cuadrado es 4R cuadrado. Esta ecuación nos da el radio de la circunferencia conocidos los 4 trocitos de cuerdas perpendiculares. Y ahora vamos con un problema. Nos dan un trapezoide, dibujado ahí según está en la figura. Nos dice que es un trapezoide cíclico, cuyos lados miden 5, 6 y 8 metros. Bueno, aquí supongo que sabe que es un trapezoide cíclico. Es un trapezoide cuyos vértices están sobre una circunferencia. Y aquí, cuidado, en la figura no está a escala. Nombramos los trocitos de cuerda. Y escribimos pues, lo que acabamos de descubrir. Pero mira, como no nos importa el diámetro, vamos a escribirlo de este modo. Mira, aquí está la A, está la B, la C y la D. Y aquí esto tiene muchas ventajas, esta manera de verlo, porque A cuadrado más B cuadrado, lo vemos aquí a la izquierda, en el triángulo rectángulo azul, A cuadrado más B cuadrado es 6 al cuadrado. En el triángulo rosa vemos que C cuadrado más D cuadrado es 8 al cuadrado.
También aquí que tenemos datos, en el amarillo, tenemos que b cuadrado más c cuadrado es 5 al cuadrado. Y en el triángulo que nos falta, en el blanco que no le hemos puesto color, tenemos que a cuadrado más d cuadrado es igual a mn al cuadrado. De aquí sale mn cuadrado. Y hallamos la raíz cuadrada. Y ahora también cuidado con esto. ¿Es eso la solución al problema? Pues sí y no. Este es el resultado matemáticamente correcto, pero no es la solución porque te están pidiendo cuánto mide el cuarto lado. Esto no. Tienes que decir que el cuarto lado mide 8,66 metros aproximadamente. Si quieres puedes dejar el cuarto lado mide 5 raíz de 3 metros. Pero desde luego esta es la respuesta. El mn igual a 5 raíz de 3 no es respuesta. Y hasta aquí la teoría y un problema. Vemos a nuestro amigo pensando de nuevo porque las cuerdas no se cortan perpendicularmente. No sabe ni por dónde empezar. No es fácil, ¿eh? La solución no es fácil. Míralo si te apetece y cuéntame algo. Y por último, ya que has llegado hasta aquí, hasta el final del todo, no dejes de estudiar nunca. En este canal o en el que sea, pero no dejes de estudiar nunca.